En este episodio tengo una invitada que admiro muchísimo porque emprender ya se las trae y emprender en temas sociales les aseguro que también tiene su complicidad. Estefanía, bienvenida. Hola Carla, muchas gracias. Gracias a vos por venir y estar acá. Quiero empezar con esta pregunta que para mí es fundamental para que vayamos desarrollando un poquito la historia. Vienes de papás sordos, de mamá y papá, que Ujú. son personas sordas. De ahí nace esa inspiración como para hacer todo lo que estás haciendo hoy en día. ¿Qué fue eso? Que yo sé que obviamente son tus papás, pero ¿qué fue eso que dijiste? Yo quiero dedicarme a esto y estar sumergida en este tema. Sí, papi y mami son personas sordas. Eso significa que yo soy OPAS, hija oyente de padres sordos por Exacto. las siglas, Ujú, y somos como una especie diferente de oyentes. Somos ujú, personas oyentes, pero crecemos con la lengua de señas como nuestra primera lengua y la cultura sorda como la cultura de la casa. ujú. Entonces, en mi caso particular, tras de eso, papi y mami son súper bombetas, son activistas. Ah, Entonces, también. desde jóvenes ellos estaban full metidos en la Asociación de Personas Sordas, y yo pequeñita me llevaban a diferentes partes del país a resolver situaciones que pasaban sus amigos sordos, más en esa época que no había internet. Ujú, Y para peores, como dicen, en la época en la que yo crecí no existía la figura profesional del intérprete. ujú. Entonces, de hecho, la primera generación de intérpretes se graduó cuando yo tenía 12 años. Entonces, de mis 0 a 12 años, muchas veces tenía que facilitar de alguna forma Ujú, la información, y no solo acompañaba a mis papás, sino también a sus amigos. Y aunque era complicado, sí encontré como esa pasión por interpretar que me encantaba, y ujú. seguir un poco los pasos de papi y mami, que ellos son activistas full en temas de comunidad sorda. Sí, desde ahí empieza. ¿Qué estudiaste, Estefanía? Yo soy intérprete del ESCO Ujú. y también soy diseñadora publicitaria, Ah, comunicadora. comunicadora visual, Ajá, por todo lado. totalmente, totalmente. ¿Cuándo empiezas con todo este tema de intérprete? ¿Empezaste totalmente independiente o empezaste siendo contratada al principio? Yo de pequeñita lo hacía de forma empírica, y Ujú, luego, como ahí para eso a los 19 se abrió la formación de intérpretes en la Universidad de Costa Rica. ujú, Entré a la formación de intérpretes, y en el 2011 la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica, NASCOR, me dio un aval para poder ejercer ya como intérprete. ujú, Y ahí fue cuando empecé a trabajar. De hecho, empecé con algunas fuera del país a veces dentro del país, y era más que todo freelance siempre, ujú. más en esa época que muy pocas personas Sí, que no sabían que había era la tanta LESCO, gente. Ujú. y era aún más difícil como que entendieran que era un trabajo pagado y todo. Entonces Ujú. empecé mucho como con freelance cuando iban saliendo, y así por varios años. Sí, por servicio profesional, básicamente. Ujú. Ujú. Voy a mencionarlo una vez, llegas a gobierno, porque muchos te conocen, estoy segura, en este episodio y por ese tema, ¿verdad? Porque te vimos de Ajá. 8 años como intérprete en Lesco. Ujú. ¿Cómo es esa experiencia? Porque ahora hablábamos detrás de cámaras, la falta de educación que hay con Ujú. respecto a las personas sordas y todo lo que conlleva a nivel social, que ahora podemos hablarlo un poco, pero esa experiencia, Estefanía, de exponerse, digamos, a un país de todo tipo, ¿verdad? Porque la gente piensa muchísimas cosas, gente que apoya la situación y gente que tal vez va en contra. ¿Cómo viste esa experiencia, pero a nivel de los ojos de la gente? O sea, no gobierno, sino qué te decía la gente tal vez en redes o qué te decía la gente cuando te veía, qué cosas buenas, malas recuerdas. Sé que tenés miles de experiencias, fijo. Es muy interesante porque no era algo que buscaba. Ujú. Entonces llegar ahí fue como una sorpresa, pero tenía un gran apoyo de parte de la comunidad sorda, porque era algo Qué único, lindo, era como algo, era una primicia histórica, ¿verdad? Y un gran claro. honor poder estar ahí. Entonces sí tenía mucha comunicación muy constante con la comunidad sorda para asegurarme que personas en todas las zonas estaban entendiendo, si había que rehacer algo para aclarar. Entonces por ese lado era súper chiva, porque era una conexión como más intensa con la comunidad en la que crecí, ¿verdad? Claro. Y con la gente que ya conocí, y conocer gente nueva en los distintos lugares, en las giras y todo. Ujú. Eso por un lado. Y por el otro lado era muy particular porque, bueno, perdón, yo no Tranquila. esperaba, no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Los intérpretes somos de perfil bajo, Ujú. no buscamos llamar la atención de ninguna forma. Entonces el hecho de que para la gente la intérprete de presidencia tuviera algún
tipo de atención no era esperado. Y yo procuré por Que los no fuera primeros así. 2 años, no, digamos, me escribían para entrevistas o me llamaban y yo no quería dar nada ni hacer nada. Pero el equipo de comunicación me decía, como Steph, aproveche esta situación y enfóquela en los temas que usted quiere que se posicionen. Claro. Entonces empecé a trabajar en esto. Era muy interesante porque la gente dice de todo en redes sociales. Y yo, por dicha, yo creo que por ser hija de padres sordos, los temas físicos a mí no me preocupan porque en comunidad sorda es muy normal como aceptar quién sos, cómo sos y todo. Entonces, la primera vez, por ejemplo, que salí con colochos, cuando estábamos en pandemia, hubo gente que me tiró diciendo que no me veía profesional, que ese es otro tema, ¿verdad? Empezar a hablar. O sea, el tema de que siempre tiran por temas físicos, pero el cabello, ¿verdad? Como si bueno, que lo diga yo con el afro, que el cabello determinara qué tan profesional o formal sos. O sea, además de eso, ya te estaban tirando por otro lado. Era muy interesante porque yo para ese momento tenía 2 años andando el cabello morado. Y no me habían dicho nada por el cabello morado. Qué curioso. Pero cuando salí con colochos la primera vez... Un impacto. Sí, hubo muchos comentarios. Y otros comentarios de la gente como, hey, tenés que bajar de peso, o esta ropa no te va, o alguien que le diga que se ponga a dieta. A mí me pela porque yo estoy como muy tranquila con quién soy, cómo soy. A veces estoy más delgada, a veces no. Pero para mí no es un tema. Lo que me ponía a pensar es que lo delicado de esto es qué pasa si esos comentarios llegan a personas que tienen alguna situación en particular y lo poco consciente que es la gente de lo que se deja decir, porque a otras personas pueden impactarlo de una forma muy negativa. De hecho, mi tío cerró el Facebook y todo porque se pasaba agarrando con todo el mundo y dice, no, yo no puedo tener redes sociales. Y yo le decía, tío, no tiene que defenderme. Pero entiendo que para cada persona es una experiencia distinta el enfrentar esos comentarios o esas opiniones que vienen de las redes sociales. Termina gobierno y decides continuar con lo tuyo. Bueno, te fuiste a Kenia, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Después de eso. Cuéntanos un poquito de esa experiencia en Kenia, porque ahora hablábamos de que en Lesco se habla Lesco, pues en diferentes países es distinto, pero que hablas la lengua específica de Lesco en Kenia. Sí, de hecho el Lesco significa lengua de señas costarricense y cada país tiene su propia lengua de señas. A nivel mundial existen más de 350 lenguas de señas. Salió la oportunidad hay una ONG internacional que se dedica a la traducción de la Biblia en lenguas de señas y les había apoyado en distintos momentos y se dio la oportunidad de irme a vivir a Kenia, que es donde está el campus, el internacional, donde se dan las capacitaciones internacionales. Qué lindo. Entonces coincidía con cambio de gobierno y demás, entonces decidí renunciar para irme a vivir a Kenia y fue chivísima porque era un campus como de 200 personas, el 98% son personas sordas, éramos muy pocos oyentes y todos venían de distintos países. Pero como estábamos en Kenia, la lengua común que teníamos que utilizar en el campus era el KSL, que era la lengua de señas de Kenia. Y ahora me contabas que también hablas la lengua de señas de Estados Unidos. Sí, ASL lo aprendí porque venían muchos grupos y eran amigos de mis papás, entonces de pequeñita algo fui aprendiendo de ASL, pero en este momento creo que tengo un dominio más alto de KSL que ASL, que es la de Kenia, y la internacional, que la fui aprendiendo y la he ido aprendiendo porque uno siempre sigue en el proceso de aprendizaje, trabajando en los congresos internacionales de lenguas de señas, que son los de WASLI. Ok. Y para los que no saben, Estefanía tiene una academia, ¿verdad? Que esa es la parte del emprendimiento que quiero hablar ahorita. ¿Hace cuánto existe Inlesco? Bueno, Inlesco la iniciamos mi socio y yo, Alan Orozco, que él es una persona sorda, es docente de Lesco y también es director internacional de la ONG donde estaba trabajando. La empezamos en pandemia. Oh, wow. Justamente. O sea, es un negocio pandémico. Total. La idea había estado en algún momento antes, pero ambos estábamos muy ocupados con nuestros trabajos, pero cuando cayó pandemia pasó algo muy particular. Lesco solo se había enseñado de forma presencial. Entonces, cuando cae pandemia y se cierra todo, un montón de docentes de Lesco, que hay que aclarar que docente de Lesco debe ser una persona sorda, o sea, solo personas sordas pueden enseñar Lesco, quedaron sin trabajo. ¿Te puedo preguntar por qué? Desde la ignorancia.
No, es una excelente Ah, pregunta. bueno, qué dicho. Sí, no, es una muy buena pregunta. Lesco es una lengua joven. Entonces, el español, por ejemplo, cualquier persona la puede enseñar porque tiene muchos hablantes, es una lengua antigua, entonces hay muchos estudios y refuerzo lingüístico y gramatical que si una persona aprende a enseñarla o lo hace de mala forma, no va a impactar a la lengua como un todo. En cambio, el lesco es una lengua muy joven que si alguien la enseña mal puede impactar esa lengua de forma significativa. Wow. 2, el aprender la lesco, por ser una lengua que pertenece a la comunidad sorda, tiene un peso cultural muy fuerte. Entonces, no solamente tenés que aprender vocabulario, sino aprender apropiadamente la gramática, que es súper diferente al español. Entonces, ¿quién mejor que una persona que la usa todo el tiempo como una persona sorda te la puede enseñar bien? Y también la cultura sorda, o sea, el componente cultural tiene un gran peso y eso lo obtenés con profesores sordos. Entonces, por la poca antigüedad, los pocos estudios lingüísticos y ser una lengua que está en constante evolución, que tiene que venir de sus usuarios primarios, aparte de que les estarías quitando el trabajo a personas Total. sordas que ya de por sí enfrentan un alto nivel de desempleo por discriminación a nivel social, por todas esas razones es que está súper mal que una persona oyente dé clases de lesco. Aparte de que evidencia de entrada, porque a nivel de comunidad sorda es un componente moral y ético muy fuerte que solo personas sordas deben enseñarla, y pondrías en evidencia tu desconocimiento de la cultura sorda. Claro. ¿Ves? Esos son típicos datos que uno no sabe. Bueno. Y que ahora te decía detrás de cámaras que a mí me parece que en Costa Rica hace falta muchísima educación en temas de lenguas de señas y en el caso específico de la lesco, pero Claro. esos son datos que Estefanía y que pasa con mi vida afro, ¿verdad? Que siempre a veces lo menciono, que no hay una forma para educarse sobre eso. O sea, Claro. lastimosamente, y lo voy a decir así tal cual, ¿verdad? O sea, las instituciones públicas y todo este tema a nivel educativo no están buscando la forma de enseñarnos ese tipo, enseñarnos ese tipo de cosas. Y entonces viene Lesco, pero a enseñar Lesco, y me imagino que cualquier persona puede entrar, quien quiera aprender, básicamente. Sí, nuestro enfoque, bueno, desde que empezamos el desarrollo del programa, porque el programa inicia con un enfoque meramente virtual, entonces era crear toda una metodología. Nuestro equipo son demasiado cracks, yo los amo. Ay, qué lindo. Todo el equipo son personas sordas que son docentes muy experimentados, que vienen de diferentes contextos. Entonces juntos crean esta metodología que inicia primero virtual y luego ahora tenemos todos los cursos virtuales y presenciales, o sea, en ambos formatos. Pero ellos se aseguran de que no solamente estés aprendiendo vocabulario y gramática y ya, sino que hay un componente muy fuerte de historia, las experiencias de las personas sordas, los retos, cultura sorda. Entonces, o sea, es muy inmersivo. No solamente interactúas con tu profe, que es una persona sorda, sino que todos los meses hay actividades para que conectes con distintas personas sordas, porque es una comunidad sumamente diversa. Entonces, eso permite a la gente no solamente decir como, ay, aprendí lesco y ya, sino realmente abre los ojos como a una realidad social y los hace comprometerse para aportar de alguna forma. Emprender en temas sociales, ¿qué retos has tenido hasta el momento? Yo sé que deben ser bastantes, porque emprender, como lo decía al inicio del podcast, tiene lo suyo, pero ahora a nivel social. Es bastante difícil porque, digamos, a nivel de mercado, no hay problema la competencia entre academias del ESCO que son de personas sordas. Pero en sí, las academias que existen dentro de comunidad sorda, estamos enfrentando un reto de los espacios que son de personas oyentes que abren cursos del ESCO sin tener ningún conocimiento de la lengua de señas. Entonces, como te decía antes, eso, aunque contraten tal vez alguna persona sorda, si es una persona sorda que no es docente o no tiene la experiencia de la docencia, probablemente diga que sí porque necesita el trabajo, pero estás sacando generaciones de personas que no tienen un buen lesco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que lo hace por un título, porque te van a dar más salario, vas a tener prioridad en un currículum o algo así, pero cuando las personas sordas llegan a la ventanilla, que se supone que es la ventanilla preferencial, donde una empresa invirtió para que su personal se capacite, se topa con que la persona que está en ventanilla no sabe lesco.
y le pide que escriba o que disimule Terrible. porque está protegiendo su puesto por encima de la accesibilidad que las personas sordas buscan. Entonces, eso es uno de los retos. El hacer ver a la gente que súper bien que aprendas lesco, pero asegúrate de hacerlo con personas sordas, desde la óptica de la misma comunidad sorda. Claro. Y lo otro, que creo que también es un componente importante, es lo difícil, las pocas plataformas que podemos tener para compartir o replicar los temas o la agenda de la comunidad sorda. O sea, hay muchas luchas para tener intérpretes en las televisoras, para tener intérpretes en las noticias, no solamente Fundamental. Para una nota o para una sección y ya. Entonces hay mucha lucha de parte de la comunidad sorda para tener intérpretes, para tenerlos en los espacios de salud, en los procesos judiciales, porque en el papel está, o sea, Costa Rica es un país que tiene legislación que lo respalda y eso es maravilloso. Sí, pero no hay acción. El problema es llevarlo a la práctica y conseguir esos espacios para compartirlo es súper difícil. Yo te mencionaba ahora, y lo quiero mencionar acá, que una vez dentro pues, de mi negocio en la parte de consultoría, llega una persona sorda y me dice, Carla, yo quiero asesoría con usted. Y claro, yo me paralizo, ¿verdad? Porque me empecé a sentir súper mal, porque yo dije, ¿cómo es posible que yo no hable lesco? Ahora yo estaba sintiendo súper mal. Y entonces él me dice, no, pero no te preocupes, o sea, lo que podemos hacer es que yo leo sus labios. Pero yo le decía a Estefanía que yo igual me sentía mal, porque yo decía, esa no es la forma en la que yo quiero darle mi servicio. Entonces, bueno, luego lo solucioné, hicimos unas cositas, pero ahí es donde está el problema, creo yo. O sea, que como sociedad no buscamos la forma de abrirnos, de comunicarnos de la mejor forma. Y te decía al principio del podcast que hablar este tema para uno tal vez no es fácil porque uno se equivoca, uno le da miedo y tal vez yo digo mal una interpretación y pasa también en temas afrodescendientes o cualquier tema de población minoritaria, pero es algo que se enfrenta a nivel social. Y es donde quiero preguntarte esto de cuáles son esas situaciones todavía que todavía persisten, porque me imagino que es una lucha que viene desde atrás, que tienen las personas sordas todavía en nuestro país, que tenemos que mejorar y que no las estamos viendo. Bueno, desde mi rol como hija de padres sordos o como intérprete, lo que nosotros vemos como que este es el choque o los conflictos que terminan enfrentando las personas oyentes y sordas cuando están en un espacio donde necesitan comunicarse. Uno, muchas veces es que, bueno, a nivel social también pasa, en familias y todo, que la carga del trabajo o la carga del esfuerzo recae sobre la persona sorda. Y las personas oyentes buscan ser incomodadas lo menos posible. Una pregunta muy frecuente es, ¿me lee los labios? Por ejemplo, yo haciendo interpretación voluntaria en los hospitales, una época en que papi estuvo en cuidados intensivos, yo iba de forma voluntaria a interpretar cada vez que tenían sesión con los doctores, preguntas y demás. Y aún estando de forma voluntaria, los doctores me decían, no, no la necesito porque él me lee los labios. Y la lectura labial está comprobada que por más pro que vos seas, vos captás de un 30 a un 40% de la información. Sí. Y hay un esfuerzo muy fuerte para las personas sordas en estar leyendo los labios, y peor si son varias personas. Entonces, eso se resuelve teniendo un intérprete de lesco o aprendiendo lesco para que ambos estemos en el mismo canal de comunicación. Y eso yo creo que es de los retos más grandes, que el esfuerzo de la comunicación, tanto en un núcleo familiar como en una empresa, como en una universidad, no recaiga 100% en las personas sordas. Una época, por ejemplo, que le interpretaba a una de mis mejores amigas en AU, igual, de forma voluntaria, que no se debería, porque legalmente es responsabilidad de la universidad, sea privada o pública, pagar el intérprete. Y era increíble porque ella era el mejor promedio de la clase, porque estaba acostumbrada a esforzarse el triple, y ya cuando en la clase tuvo un intérprete, aparte que era mucho menos la carga de trabajo para ella, era súper fácil ser la mejor en la clase. Entonces, ¿hasta qué punto la falta de equilibrar las cargas para que tengamos una comunicación hace que personas sordas se queden rezagadas o no tengan acceso a oportunidades educativas o incluso el mismo núcleo familiar, a poder participar en una conversación con mi familia porque nadie sabe lesco y no les interesa y esperan que yo les lea los labios? Ese tipo de cosas son, yo creo, lo más fuerte que enfrentamos.
como hijos de sordos o Ujú. como intérpretes nosotros viendo lo que enfrentan las personas sordas. Sí, y me imagino que también hay muchos retos en el día a día. O sea, ir a un lugar, comprar, o sea, debe ser desgastante. Y aunque las personas sordas lo tienen muy resuelto porque son quienes interactúan con oyentes todo el tiempo, Ujú. ¿cuántas veces en la familia se toman el tiempo de preguntarle a su familiar cómo podemos hacer que la cena familiar sea una mejor experiencia para vos? O en Claro. un trabajo como, ok, te tenemos acá, pero ¿cómo podemos hacer de que tu experiencia sea igual de satisfactoria que para tus compañeros? Exacto. Eso pasa muy poco. Ujú. Sí, esos son temas que eso daría para un podcast de mi vida afro, para hablar de más cosas. ¿Te imaginabas emprendiendo con todo este tema? Vieras que no, o sea, mi primer trabajo antes de ser asalariado en planilla, apenas salí del colegio para pagarme la U, fue un emprendimiento de arte. Ujú, Era algo que yo hacía y vendía, ujú, pero el arte siempre fue como un hobby. Entonces, cuando dejé de dedicarme al arte para enfocarme en los temas de activismo social, interpretar y demás, no me imaginaba volviendo a emprender para nada. De hecho, tuve resistencia a crear Inglesco. Y ya cuando Alan estaba por acá y pasó pandemia, hubo como varios factores como que nos empujaron ujú, a intentarlo. Y yo dije, bueno, hagámoslo a ver qué pasa. ujú, ujú. Y ya tenemos más de 3 años y tenemos un equipo de docentes de más de 10 profesores. Ah, Hemos sí, ya son trabajado con bastantes. muchas empresas, capacitaciones, desde talleres de un día hasta cursos de Lesco personalizados para los horarios de las empresas, Ujú, a como tenemos clases de trimestres regulares durante el año donde muchísima gente, gracias a Dios, confía en nuestro trabajo ujú, y estudia con nosotros tanto en formato virtual como presencial. ujú. ¿Tienes otros proyectos a futuro o darle más forma a Inlesco? Inglesco, de hecho, llega de rebote a una ambición previa, digamos. Ujú, Mi sueño desde antes de estar en presidencia incluso era crear una fundación que resolviera muchos de los problemas sociales ujú, que enfrenta la comunidad sorda, canalizando fondos de instituciones o de donaciones a proyectos específicos y que estos proyectos fueran manejados por personas sordas, ujú, que la fundación fuera como un puente. Pero claramente la fundación no se podía sostener por sí misma. ujú, Entonces había por eso surgido la idea de Inglesco, que ni siquiera fue mía, ¿verdad? Venía, mi novio me sugirió un tiempo, mi hermano me la sugirió un tiempo, Alan, ujú, mi socio, también me lo había mencionado, de que por qué no lo hacíamos y tratar de ver qué pasaba. ujú. Pero yo estaba muy quitada. Ahora que existe Inglesco, veo claramente cómo el componente social se puede sostener a través de lo que llega de Inglesco. Y ya hemos hecho mucho. A lo largo de los pocos años Sí, que tenemos, hemos tenido un impacto social muy grande a través de las actividades. Entonces, claramente, si llegamos a hacer la fundación, Inglesco la va a sostener. qué lindo. Algo que me ha gustado mucho es que a veces en redes haces videitos. O Ajá. sea, y creo que a la gente le gusta mucho porque es ese tema de no conozco cómo funciona esto, ¿verdad? El misterio. ¿Cómo te ha ido haciendo contenido en redes sociales? Y te quería preguntar ahí mismo, Ujú. ¿tenía las redes antes de trabajar para presidencia o fue que ya después empezaste como a hacer más contenido? Yo era activista, pero no era tan Tan activa en pública. redes. Ajá, a veces subía videos en YouTube quejándome o tirándole a presidentes y así, Ajá. pero no era tan activa. Cuando empiezo en presidencia, se vuelve como muy masivo todo y empiezo a tener seguidores y todo eso, pero yo igual no publicaba, o sea, pasé como un año y resto sin publicar nada. Ujú. Cuando llega TEDx, ellos me piden que uno de los requisitos es tener un fanpage. Ah, Y yo, ok. rayos, ok. Entonces Dice, tuve que cambiar el Instagram a figura pública y el Facebook y todas las cuestiones ajá, que eso ajá. conlleva. Entonces ahí empezar a compartir más contenido, empezar a mostrar lo que es el trabajo de un intérprete, lo que es ser hija de padres sordos, Ujú, información general que se saben de la comunidad sorda y demás. Y ahí fue cuando empezó como a crecer. Pero así, siendo muy, muy honesta, ujú. yo tengo como 2 años de haber estado muy poco activa en redes sociales. Sí. Las últimas publicaciones más
más seguido fue cuando estaba en Kenia, y eso fue hace ya casi 2 años. Y uno de mis propósitos este año es retomar las redes porque sí, son un puente muy bueno para conectar con la gente y compartirles información. Entonces está dentro de mis objetivos. No, y también para tu negocio, de una otra manera, Sí. porque eso enlaza y hace que la gente también vaya ahí. Sí, yo creo que ha sido una bendición porque el hecho de que la gente me conozca y confíe en mi trabajo, que eso yo lo agradezco muchísimo a la gente y se lo agradezco mucho a Dios también, ha permitido que la gente se acerque con más confianza a la metodología y a la calidad de trabajo que hacemos en Inglesco, porque pueden confiar en que detrás hay un equipo enorme y muy profesional asegurándose de que lo que van a recibir es de calidad. Entonces, aunque he estado poco activa en mis redes personales, las redes de Inglesco han crecido y han crecido con un público como muy comprometido y como que les Sí. importa ser inclusivos. Sí, fundamental. Quiero información de Inlesco para los que nos están escuchando. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se pueden matricular? ¿Cada cuánto abren los cursos? Contanos un poquito de eso. Muy bien. Ok. Inglesco, bueno, es una academia del ESCO que tiene 3 trimestres en el año, entonces tenemos clases presenciales y virtuales. Uno Súper. puede escoger cuál horario le funciona mejor dependiendo del nivel en que matricules. Y solamente tenés que conectarte, ya sea presencial o virtual, a una clase de 3 horas por semana. Ok. Son 12 semanas. Entonces, al aprobar el nivel, tenés un título por cada nivel aprobado. Te quiero preguntar cuántos niveles son. Ahorita en Costa Rica son 6 niveles del ESCO, Ok, súper. que se nos quedan un poco cortos, pero son 6 niveles ahora. El INA está trabajando en actualizaciones, entonces en poco tiempo, un año tal vez, es muy probable que eso vaya a ir cambiando, pero de momento, a lo largo de los años, han sido 6 niveles. Y de ahí, si vos los aprobás, podés optar por formarte como intérprete, que es una formación aparte. Es diferente saber lesco a ser intérprete. Que eso la Ok. gente lo confunde mucho. Sí, creen que porque ya están hablando en lengua de señas del ESCO, ya pueden ser intérpretes. Sí, yo siempre hago la analogía que eso ayuda mucho a la gente a entender la diferencia. Es como que vos te metas a un curso de inglés y porque ya puedas darte a entender, yo te ponga a interpretar de inglés a español en un juicio, por ejemplo, Exacto. o una conferencia. No podrías hacerlo porque son habilidades distintas las que necesitas, aparte de saber la lengua. Hay otra preparación profesional. Claro, como todo. Algo importante, Steph, es que, bueno, este podcast lo escucha mucho emprendedor y aquí te quiero preguntar, ¿cuáles cositas crees que hacen falta a nivel de negocios que uno debería incluir la parte lesco en el negocio de uno? Por ejemplo, en mi caso, y que tenía el tema de asesoría, debía haber incluido un intérprete. ¿Qué tipo de cosas como dueños de negocios podemos como mejorar en esa parte? Eso es una gran pregunta. Hay varias cosas dependiendo del enfoque que tengas como emprendimiento. Por ejemplo, si simplemente publicas en redes sociales, el agregar subtítulos a tu contenido es vital porque vas a alcanzar una población aún más grande. También el poner la descripción en las fotos para que las personas con baja visión o ciegas puedan saber de qué es tu publicación y te puedan seguir y apoyar. Otra cosa es que si haces un evento, que son charlas o un evento público donde querés que llegue gente, algo clave que te va a disparar mucho a nivel de una nueva comunidad que no has alcanzado es ponerle intérprete del ESCO. Entonces, contratar intérprete para una actividad que vas a hacer pública va a diversificarte y aumentar tu público. Si por el contrario tenés un emprendimiento que da servicio al cliente como un restaurante, una agencia, una farmacia. Sí, ese tipo de cosas, entonces ya puedes optar por ejemplo, los talleres empresariales que nosotros damos. Hay talleres específicos que tal vez si no te alcanza para llevar un curso del ESCO, pero querés tener bases, entonces existen varios talleres dependiendo de las necesidades, como que cómo interactuar apropiadamente con una persona con discapacidad, vocabulario básico en ESCO, terminología correcta, porque la gente no tiene intenciones de discriminar. Pero por ese miedo a cometer un error, prefieren no tener que interactuar con las personas con discapacidad en general. Evitan. Entonces, ese miedo a evitar yo meter la pata, sin darse cuenta, están discriminando a una población. O sea, a un amigo no le hicieron una entrevista de trabajo, aunque traía su propio intérprete,
porque la persona de recursos humanos se asustó demasiado al darse cuenta que el currículum que le gustó era de una persona sorda y ni siquiera lo entrevistó. Entonces, sin querer podemos discriminar a muchas personas que se puede resolver con un poco de información. Sí, que la información está ahí al final. Es cuestión de investigarla porque está en todas partes. Claro, total. Y buscar a las personas que son de la comunidad para que te compartan esa misma información. Darle trabajo a personas sordas. Claro. O sea, la tasa de desempleo de personas sordas es altísima. Son excelentes funcionarios porque en la mayoría de los trabajos, en especial en los que son manuales o de ejecución, se concentran mejor que las personas oyentes. Porque los oyentes nos tendemos a distraer más con sonidos del entorno. Entonces tienen un nivel de eficacia laboral más alta. Y aún así, a las empresas les da miedo contratarlos porque no saben cómo interactuar con ellos. Las personas sordas lo tienen resuelto. Ellos mismos les van a decir cómo hacerlo. Si no sabes y no puedes contratar una asesoría, dale la oportunidad y pregúntale qué cosas necesitas para que la experiencia sea apropiada. Claro. Aquí tengo una duda también que me interesa, que es consejos con respecto a eso. ¿Qué consejos le darías a aquellos emprendedores que quieren crear negocios en temas sociales? O sea, llámese temas de discapacidad, tema de población minoritaria, porque mi vida afro tal vez no es un emprendimiento como el tuyo, porque no, para mí es un proyecto y doy charlas y todo, pero ¿qué consejos le das a esa persona que quiere emprender en esa área en específico, que son temas sociales? Yo creo que hay algunas cositas importantes previo a lanzarse, que es, si vas a hacerlo solo, confiar en el conocimiento que vos tenés, mantenerte en una constante formación, en una constante investigación para asegurarte que lo que estás ofreciendo siempre es de calidad. Y lo otro es que sea un tema que te apasione. O sea, como te decía ahora, o sea, que te pase por el cuerpo, que esté ahí, que sea de tu ADN. Porque vas a enfrentar retos y vas a enfrentar gente que va a querer tal vez bajarte el piso, decirte que tal vez no es importante. Pero si es algo que vos te importa, que sabes que el impacto va más allá que solo vos, sino que impacta a una comunidad más grande, es más grande que vos. Entonces, de una u otra forma va a llegarle a la gente. Entonces, si vos sabes que lo puedes hacer con ética, con responsabilidad, dale, porque sabes que estás dando un factor diferenciador que en la calle no está y la gente lo necesita. Entonces, creo que es eso, como la calidad y confiar en vos más de lo que puedas recibir de comentarios negativos o demás. Y poco a poco, si el equipo crece, buscar gente que te aporte, gente que tenga áreas fuertes que tal vez vos no tenés, que te sume. Entonces, eso yo creo que es muy importante para tener un equipo robusto que vaya a traer ese factor diferenciador a lo que ya está en la calle. Y eso solito se mueve. Exacto. Una pregunta más antes de irnos. ¿Ejerciste en algún momento diseño publicitario? Mira, es que yo creo que no. O sea, nunca recuerdo que me hayan pagado. Pero en presidencia varias veces tuve que apoyar a los diseñadores. Lo he aplicado en mi emprendimiento y lo he aplicado como en emprendimientos de amigos o amigas de comunidad sorda y no de comunidad sorda. Entonces es muy particular porque yo lo estudié, me encanta la parte de mercadeo, publicidad y todo eso, pero creo que lo he dado más desde una faceta más ad honorem que realmente cobrando por eso. Sí, al 100%. Te lo pregunto porque mucho emprendedor estudia algo que al final, o sea, se dedica a todo lo contrario. Hay algunos que sí estudiaron tal carrera y lo hacen, pero te puedo decir que mucho emprendedor estudia algo y termina en otra cosa completamente distinta. Pero sí creo que aporta, eso es comunicación visual, entonces te da una base fundamental para el negocio y toda la parte de comunicación. O sea, total. Fundamental. Estefanía, muchísimas gracias. Gracias, Carla. Yo feliz de estar acá. No, encantada de haberte tenido. Creo que es un tema que da para mucho. Este episodio va más enfocado en temas de emprendimiento, de crecimiento personal y todo. Pero si nos metemos en el tema de población sorda, o sea, nos da aquí 3 horas o más. Otro podcast. Otro episodio. Pero muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar en este episodio. Nos escuchamos en la próxima.